El estallido del pasado 1 de octubre ha conmocionado profundamente el escenario político y judicial en España, trayendo consigo un inesperado giro en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, cuyo juicio está siendo dirigido por el magistrado Peinado. Antes de entrar en profundidad, suscríbete a tu Agenda Española, activa la campanita y dale like a este vídeo si amas a España. Aunque muchos observadores y analistas esperaban una resolución rápida, o al menos, un avance significativo en el proceso judicial, la realidad ha demostrado ser mucho más compleja de lo anticipado, generando un clima de creciente tensión no solo en los círculos judiciales, sino también en el entorno político de Moncloa, el epicentro del poder gubernamental español. El ambiente ya crispado ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad tras la revelación de un incidente relacionado con un micrófono abierto, que ha sacado a la luz detalles adicionales sobre el caso, sugiriendo que la investigación no solo está lejos de concluir, sino que, de hecho, podría complicarse aún más, tanto para Begoña Gómez como para el propio Pedro Sánchez. El desarrollo de este incidente ha servido como catalizador de una creciente incertidumbre, no solo en el plano judicial, sino también en el político, afectando directamente a la imagen del gobierno. La confirmación de que el juez Peinado seguirá adelante con la investigación ha incrementado la preocupación dentro del gobierno, que ahora se enfrenta a un panorama mucho más intrincado y difícil de lo que había anticipado. Moncloa ha comenzado a mostrar signos de una creciente inquietud respecto a la dirección que está tomando el caso, lo que ha desencadenado un sinnúmero de especulaciones tanto en los medios como entre los analistas políticos. Desde algunos sectores se ha insinuado que el juez Peinado podría estar actuando con parcialidad, lo que ha derivado en un enfrentamiento abierto entre el gobierno y el magistrado. Esta percepción de un juez adverso ha exacerbado la tensión en los círculos gubernamentales, alimentando la narrativa de que el magistrado estaría dificultando intencionadamente el archivo del caso. Este enfrentamiento ha generado un clima de crispación no solo en Moncloa, sino también en el seno del propio Partido Socialista, ya que el caso de Begoña Gómez ha pasado de ser un asunto personal y familiar a convertirse en una cuestión que afecta directamente la estabilidad y credibilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto, Begoña Gómez había planeado su reaparición en público, en un evento relacionado con el máster que codirige en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, hasta el momento de la noticia, su asistencia a dicho evento permanecía en el aire, lo que ha despertado todo tipo de especulaciones sobre las razones detrás de su ausencia. Algunos medios han señalado que esta incertidumbre en torno a la reaparición de Begoña Gómez podría estar relacionada con las crecientes presiones judiciales y mediáticas que la rodean, aumentando aún más la tensión en torno al caso. El evento en cuestión, centrado en la captación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro, tiene lugar en un contexto particularmente delicado, ya que el propio máster que Gómez dirige ha sido objeto de críticas debido a la falta de matriculación y financiación, e incluso la Universidad Complutense ha considerado la posibilidad de cancelar el programa. Este escenario solo añade más presión sobre Gómez, y por extensión, sobre el gobierno de Pedro Sánchez. En el plano judicial, el caso ha tomado un giro aún más intrincado con las acusaciones cruzadas entre Moncloa y el juzgado a cargo del juez Peinado. Según informes recientes, ha habido una supuesta falta de documentación enviada desde el juzgado a la audiencia provincial encargada del caso, lo que ha provocado una nueva ola de controversia. Desde Moncloa, se ha insinuado que el juez Peinado es responsable directo de este retraso, alimentando la narrativa de que está actuando en contra de los intereses de Begoña Gómez y, por extensión, del propio gobierno. Sin embargo, algunos medios afines al entorno gubernamental, como El Plural, han señalado que la responsabilidad de la falta de documentos podría recaer sobre el abogado de Gómez, Antonio Camacho, quien supuestamente no habría presentado la documentación correspondiente en tiempo y forma. Esta nueva dimensión del caso ha alimentado la incertidumbre y especulación en torno al futuro judicial de Gómez. En medio de esta creciente tensión, Begoña Gómez esperaba poder reaparecer en público confiando en que el caso se archivara y pudiera celebrar una victoria personal y política. No obstante, los últimos acontecimientos han tomado un giro completamente inesperado, situándola en una posición mucho más vulnerable y delicada de lo que inicialmente se preveía. La audiencia provincial ha decidido aplazar la resolución, lo que implica que la investigación continuará su curso y que las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios seguirán siendo el foco del proceso judicial, manteniendo a Gómez en el centro del huracán mediático y político. Desde el prisma político, esta situación ha generado un terremoto en Moncloa. El ambiente es de máxima tensión, sobre todo tras el ya mencionado incidente del micrófono abierto, que ha dejado al descubierto más información de la que el gobierno hubiese querido. El impacto ha sido tal que se ha comenzado a especular que Pedro Sánchez está profundamente afectado por el rumbo que están tomando los acontecimientos. Algunos medios han llegado incluso a sugerir que Sánchez podría estar considerando abandonar la política, aunque por el momento esta idea no pasa de ser una mera hipótesis. Sin embargo,
El hecho de que esta especulación haya surgido refleja el nivel de preocupación dentro del entorno más cercano al presidente y la magnitud del impacto que este caso está teniendo en su gobierno. La reacción de los medios no se ha hecho esperar, y cada vez son más los analistas políticos que señalan que este escándalo podría tener profundas repercusiones para el futuro del gobierno de Sánchez. Desde El País, se menciona que este nuevo retraso en el caso de Begoña Gómez podría reforzar las sospechas de prevaricación por parte del juez Peinado, lo que ha añadido más leña al fuego en una situación ya de por sí altamente volátil. Paralelamente, Pedro J. Ramírez, director del Español, ha afirmado que la negligencia que ha bloqueado el recurso de Gómez debería acarrear una sanción ejemplar, insinuando que el gobierno podría estar valorando tomar medidas legales contra el juez Peinado y su equipo. Esta narrativa, que está siendo construida por algunos medios afines al gobierno, apunta a culpar al juez Peinado de los retrasos e irregularidades que han surgido a lo largo del proceso. En algunos foros, incluso se ha llegado a sugerir que podría haber una especie de conspiración dentro del juzgado para entorpecer la resolución del caso, lo que ha añadido un componente de paranoia y desconfianza en el ambiente político. Aunque estas teorías aún no han sido confirmadas, su simple circulación ha contribuido a alimentar el clima de sospecha y crispación. Este enfrentamiento, sin embargo, no se limita únicamente al ámbito judicial. Las implicaciones que tiene este conflicto trascienden lo jurídico, tocando también las fibras más sensibles del panorama político español. La confrontación entre el gobierno de Pedro Sánchez y el juez Peinado ha puesto en tela de juicio la independencia del poder judicial en España, un principio clave en cualquier democracia sólida. La percepción de que podría estar produciéndose una interferencia política en los asuntos judiciales podría minar gravemente la credibilidad del sistema judicial y generar una creciente desconfianza entre los ciudadanos, que observan cómo el gobierno y los jueces se enzarzan en una pugna pública sin precedentes. Uno de los mayores riesgos que plantea este escenario es la posible erosión de la separación de poderes. Si el Ejecutivo comienza a cuestionar abiertamente las decisiones judiciales, especialmente en un caso tan delicado como el de Begoña Gómez, se corre el riesgo de debilitar uno de los pilares fundamentales de la democracia, la autonomía del poder judicial. Además, este precedente podría legitimar a otros actores políticos para atacar a jueces cuando las decisiones judiciales no les favorezcan, creando un clima de inestabilidad que comprometería el Estado de Derecho. Desde un punto de vista estrictamente político, este caso supone un gran desafío para el gobierno de Pedro Sánchez. Si bien es normal que el Ejecutivo tenga su propia opinión sobre ciertos temas judiciales, lanzar ataques directos contra un juez puede ser interpretado como un intento de ejercer presión indebida sobre el Poder Judicial, lo que pondría en peligro la legitimidad del gobierno. En un escenario de alta polarización política, la oposición podría aprovechar esta situación para presentar a Sánchez como un líder que no respeta la separación de poderes, generando una crisis política que sería difícil de gestionar. Además, el caso de Begoña Gómez también podría ser visto como una estrategia de desgaste político. Con la esposa del presidente en el centro del escándalo, la presión sobre Sánchez se intensifica, lo que podría obligar al gobierno a cometer errores o a tomar decisiones que debiliten su posición política a largo plazo. De hecho, no sería extraño que los adversarios políticos del presidente intenten utilizar este caso para desviar la atención de otros temas o forzar al Ejecutivo a adoptar medidas que puedan comprometer su liderazgo. Las repercusiones de este conflicto podrían ser profundas y afectar tanto al ámbito judicial como al político. Si el caso no se resuelve de manera clara y transparente, los ciudadanos podrían empezar a percibir que tanto la justicia como la política están profundamente contaminadas, lo que derivaría en una desafección generalizada hacia las instituciones y un aumento del descontento social. Este tipo de percepción podría llevar a una parálisis institucional que afectaría negativamente a la confianza en las instituciones democráticas. En resumen, el caso de Begoña Gómez y su impacto en el entorno de Moncloa no es solo un episodio aislado en el entramado judicial y político de España. Este escándalo está generando una crisis de legitimidad que podría tener consecuencias duraderas tanto para el gobierno de Pedro Sánchez como para el sistema judicial español en su conjunto. Si el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial continúa escalando, las repercusiones podrían ser inmensas, afectando no solo al liderazgo de Sánchez, sino también a la estabilidad política del país. La creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en España ha alcanzado un punto en el que la separación de poderes podría estar en peligro. Este choque no solo afecta a figuras específicas como el juez Peinado o Begoña Gómez, sino que pone en juego el equilibrio mismo entre los poderes del Estado, un elemento esencial para el funcionamiento saludable de cualquier democracia. A medida que el conflicto avanza, surgen preocupaciones sobre una posible parálisis institucional, donde los jueces podrían sentirse presionados o temerosos de tomar decisiones que desagraden al gobierno, lo que pondría en grave riesgo la independencia y objetividad del sistema judicial.
Una de las posibles consecuencias más peligrosas de esta situación es que, ante el creciente clima de confrontación, el gobierno podría sentirse tentado a impulsar reformas judiciales o cambios normativos bajo el pretexto de mejorar la eficiencia del sistema judicial. Sin embargo, estas reformas podrían esconder un trasfondo más siniestro: el deseo de controlar más de cerca el poder judicial, limitando su autonomía y estableciendo un precedente peligroso para futuras administraciones. El riesgo de que estas reformas se utilicen como un instrumento político para debilitar la independencia judicial es alto, y cualquier movimiento en esa dirección debería ser objeto de un exhaustivo escrutinio por parte de la sociedad civil y las instituciones internacionales. En última instancia, lo que realmente está en juego en este caso no es simplemente el destino de Begoña Gómez o el resultado de un juicio concreto, sino algo mucho más amplio y significativo: la salud de la democracia española. La separación de poderes, la independencia judicial y la percepción de una justicia equitativa son pilares fundamentales para garantizar que el Estado de Derecho funcione de manera justa e imparcial. Cuando un gobierno confronta a un juez o a todo un tribunal de manera tan directa, se crea un precedente peligroso que puede sembrar dudas sobre su respeto a estos principios. Este conflicto se ha convertido en una especie de prueba de fuego para el sistema democrático español, donde no solo se debe defender la independencia de los jueces, sino también asegurar que las decisiones judiciales no se vean empañadas por intereses políticos.